Jesucristo es roca, es camino y es paz, acá firme del alma que no fallará. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza no defrauda, Dios fiel siempre será. Cordial saludo, queridos televidentes. Seguimos nuestra reflexión en torno a la esperanza. Hemos venido mirando el perfil característico del hombre desesperanzado, y esto nos lleva a que nos detengamos un poco en los diferentes rostros de la desesperanza. Hay que comenzar diciendo que la esperanza es una actitud ante la vida, es un estado de ánimo que nos lleva a pensar que es posible lo que deseamos. Creer y confiar en que va a ocurrir lo que se anhela es una sensación, una vivencia, un estímulo para seguir adelante. Porque sin esperanza no haríamos nada para cambiar. Si cambio es porque espero que lo que viene sea mejor y sea sobre todo posible. Si doy un paso adelante, confío y vivo con la esperanza de que me lleve a mi meta personal. Si acepto las situaciones que la vida me plantea, es porque tengo esperanza en que las cosas pueden ir a mejor. La esperanza forma parte muy íntimamente de nuestro ser humano. Los animales no esperan, los seres humanos tenemos esperanza. Como se trata de un estado de ánimo, unas veces aparece y otras veces desaparece. Entonces la falta de esperanza se refleja de diversas formas en la vida de las personas. No es difícil observar hoy una serie de signos de desesperanza. A veces, sin advertirlo ellas mismas, la vida de las personas se va haciendo cada día más insensible, cada día más apagada. Poco a poco les va faltando el empuje, el entusiasmo, se van desanimando, todo va perdiendo fuerza y color. La persona hace más o menos lo que tiene que hacer, pero la vida no le llena. Vamos entrando como en un sinsabor, en una sinsazón. Otras veces el individuo vive satisfecho, contento con su actividad, con su trabajo, con sus logros. Sin embargo, ya no espera gran cosa de la vida, ni de sí mismo ni de los demás. Encerrado en el vivir de cada día, se va tirando sin más. La falta de esperanza se puede manifestar también bajo forma de cansancio. La vida se hace pesada, la vida se hace aburrida. La persona se siente agobiada por el peso de la vida. Poco a poco se desliza hacia la indiferencia y hacia la pereza total. Otras veces lo que se percibe es la falta de alegría. La persona no encuentra gusto en nada. Cada día se siente más incapaz de saborear lo hermoso, de ver lo bueno, lo grande que hay en la vida. No acierta a ver el lado positivo de la existencia. La tristeza y el mal humor se van apoderando de ella. Pero hay ocasiones en las que se constata el vacío. La persona se vuelve cada vez más frívola, más superficial, con una resistencia cada vez mayor a todo lo que exige verdadero esfuerzo o sacrificio. La vida se va así empequeñeciendo. El individuo envejece interiormente, el pecado se convierte en costumbre, la vida se convierte en rutina. Otras veces la persona se percibe a sí misma sin proyectos, sin metas, no se siente con fuerzas para correr nuevos riesgos, no quiere cambiar, no tiene arranque para enfrentarse a nuevas dificultades, sencillamente se deja llevar por la vida. Y todos estos síntomas pueden denotar una grave crisis de esperanza cristiana. Por razones de orden diverso, la esperanza ha dejado de animar esas vidas. No son pocos los que aún diciéndose cristianos, viven de alguna manera, como dice San Pablo, extraños a las alianzas de la promesa, viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nos fiamos de quien sabemos que nos ama. Solo el amor nos otorga la confianza plena de que el otro o la otra no nos va a mentir, no nos va a hacer daño, no va a traicionar nuestra confianza. Y esas son condiciones imprescindibles
para la convivencia humana, para una convivencia armónica, humana, gratificante, humanizadora. Hay que decir también que la garantía de la fe es el amor. Y quizás aquí está la explicación de la última profesión de fe que Pedro hace en los evangelios. Es una profesión de fe hecha en términos de amor. Jesús le pregunta: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahora, como sucede en el conjunto de la vida cristiana, la esperanza está llamada entonces a crecer incesantemente. Y para que pueda crecer, pues Dios necesita nuestra colaboración. Tenemos que alimentar nuestra esperanza. Y esto nos exige cultivar dos actitudes en la vida cotidiana: cultivar la confianza y el deseo. La confianza debe hacernos abandonar toda ansiedad, toda impaciencia en las manos de Dios, que nos ama y quiere nuestro bien mucho más de lo que nos atrevemos a pensar, o mucho más de lo que nosotros mismos. Ojalá siempre tuviéramos el mismo nivel de esperanza, pero no siempre es el mismo. Y lo que tenemos que intentar es saber cómo acrecentarla en nosotros, en nuestros hijos, para minimizar los momentos de desesperanza, porque no siempre nos sentimos seguros ante las incertidumbres y los retos, porque a veces solo vemos la parte negativa, porque nos dejamos en ocasiones convencer por nuestra parte menos positiva, y necesitamos aprender a cultivar la esperanza. ¿Esto qué quiere decir? Que la esperanza cristiana no se reduce a una espera pasiva o una espera descomprometida, porque aunque la justicia y la paz y la fraternidad son un don de Dios, también son una responsabilidad humana. Es importante entonces que la teología acredite la esperanza cristiana con una interpretación adecuada de la misma. Pero la esperanza cristiana solo se podrá acreditar ante la humanidad si produce frutos dignos de salvación y de liberación, si implica a los cristianos, a las iglesias en la lucha por la justicia, por la paz, por los derechos humanos. Necesitamos aprender a descubrir los diferentes rostros de la desesperanza para poder ser portadores de una esperanza que dé sentido a la vida, la esperanza en Jesús, la esperanza en Dios. La esperanza no naufraga, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. Después de hacer este recorrido por el hombre desesperanzado, pues lancemos a una nueva aventura, y es descubrir el perfil humano de la esperanza. Ya hicimos una descripción de una sociedad en crisis, una sociedad desesperanzada. Nos dimos cuenta de algunos rasgos del hombre desesperanzado para llegar a descubrir esos rostros de la desesperanza en el hombre. Pero entonces, ¿cuál sería la propuesta contraria? Descubrir cuál es el perfil humano que tiene la esperanza. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar de una antropología de la esperanza. Y hay que decir que la esperanza, la intención hacia una posibilidad que todavía no ha llegado a ser, no es una simple disposición de ánimo. Constituye además un rasgo fundamental de la conciencia humana, una determinación fundamental de la realidad objetiva. Se trata de un principio y no solo de una virtud presente en el proceso del mundo desde siempre. Se trata de una esperanza fundada. La finalidad es la categoría rigidora de la esperanza, que libera tanto el quietismo, una confianza total, como el nihilismo, una desesperanza total. Entonces, el principio esperanza se caracteriza por una tensión permanente que no debe entenderse como una huida de la realidad. Al contrario, intenta conjugar las tendencias objetivas con las intenciones subjetivas de esa esperanza transformadora. Y para profundizar en el papel de la esperanza, el papel central que desempeña en la vida humana, así como en la importancia del mensaje cristiano, conviene distinguir la esperanza de otras actitudes o disposiciones del ánimo que se le asemejan. Y una primera diferencia es la que se encuentra reflejada incluso en el idioma, en términos de los diferentes idiomas. En el inglés se distingue entre wait y hope,
El italiano distingue entre attesa y esperanza, el español distingue entre espera y esperanza. Entonces, en el inglés, el italiano y el castellano aluden a una actitud ante un futuro, cuando hablamos del esperar, una realización que se da por descontada, sea porque depende de leyes de seguro cumplimiento, o bien también por fuerzas que tenemos claramente bajo nuestro control. Cuando hablamos de la esperanza, esa palabra remite a un futuro cuya posibilidad se atisba, pero de cuya efectiva consecución no hay certeza. Es más hasta el punto que se halla por encima de nuestras fuerzas y de nuestras expectativas, que únicamente podemos pensar en alcanzarlo a condición de que se nos otorgue. Por explicarlo con un ejemplo, es la situación de un enamorado que, hablando con un amigo suyo, afirma: espero que la chica que amo corresponda a mi amor. Entonces, el hecho de ser correspondido en el amor es objeto de esperanza en el sentido fuerte del término. Ese tipo de esperanza que hace referencia a un bien cuya obtención no depende del sujeto que espera. El enamorado puede abrir su corazón, puede hacer regalos, puede dar pruebas de la hondura de su amor, pero con todo sabe que la respuesta no depende de él, sino de la muchacha a la que le ha declarado su amor. La esperanza, en el sentido fuerte de la palabra, tiene un carácter interpersonal. En definitiva, cuando es llevada al extremo religioso, la esperanza de que la vida tenga un sentido presupone en efecto la existencia de alguien más fuerte que nosotros y que puede garantizarnos ese sentido, y justamente por eso la esperanza orienta hacia Dios. Pero hay una segunda característica de esta esperanza humana, y es que la esperanza es un constitutivo de la persona. La esperanza tiene su radicación en las zonas humanas más recónditas e inmancilladas, en lo profundo de la existencia humana, hasta el punto de constituir una de sus dimensiones fundamentales o uno de sus hábitos constitutivos. Es la estofa de que está hecha nuestra alma, es el fundamento del alma, o es el más importante constitutivo de la existencia humana. Es la respuesta de todo el ser humano a la situación de cautividad existencial que está sumido. Está inscrita en la estructura misma del ser humano, en su conciencia, en su libertad, en su historicidad, en su relación y con los otros, en su relación con el mundo. Por el hecho de ser como es el hombre, tiene que esperar y no puede no esperar. El ser humano vive cuanto espera. La esperanza está presente, operante en la conciencia. El ser humano tiene conciencia de su finitud, de su negatividad, de su contingencia, pero tiene conciencia igualmente de su positividad. De ahí que viva con una inquietud radical y esté en tensión hacia su plenitud. La esperanza está presente y actúa dinámicamente también en la libertad humana. La esperanza es precisamente la que libera la frágil libertad humana de caer en la frustración ante el fracaso real o posible. La mirada de confianza al futuro libera la quebradiza libertad humana de la frustración que genera la inseguridad de no lograr la propia realización. La esperanza opera activamente en la relación del ser humano al mundo y con el mundo. Y hay una convergencia entre las posibilidades limitadas y ilimitadas ocultas en el mundo y la aspiración igualmente ilimitada del ser humano, entre la fluidez y el dinamismo de la realidad por una parte y la creatividad humana por otra, entre la apertura y la capacidad de sorpresa presentes en lo real y la capacidad de sorpresa del ser humano. Todo lo podemos en Dios que nos
tristes los que lloran, consolados serán. Los pobres de espíritu el reino tendrán. Todo lo podemos en Dios que nos da la fuerza. Todo lo podemos en Dios que nos da la fuerza. En Dios que nos da la fuerza. Otra característica de la esperanza humana es que el ser humano necesita esperar. El hombre es un animal que espera, porque está vitalmente orientado al futuro, por eso necesita ocuparse de él, vislumbrarlo, prepararlo, amarrarlo de alguna manera, incluso defenderse ante él. Esperar es para los hombres y las mujeres de todos los tiempos tan necesario y tan saludable como respirar. Vivir es esperar, somos esperanza. La esperanza es una planta que no puede faltar en el huerto del corazón humano. El animal puede seguir caminando a oscuras hacia el muro infranqueable o hacia el abismo. El hombre se resiste a caminar si no presiente una puerta abierta hacia el futuro. Cuando muere la esperanza, muere el ser humano. Está vegetativamente vivo, pero está muerto. Le sucede algo análogo a lo que acontece a los abetos, a los que las heladas persistentes les han quemado su guía, su punta de crecimiento. No hay nada más duro para el hombre que trabajar y vivir sin esperanza. Hoy se está expandiendo en el ambiente una cierta cultura de la desconfianza. No es que no queden hombres o mujeres de palabra, es que cada vez se cree menos en ellos y ellas, o cada vez tienen menos valor la simple palabra. Ya no basta la palabra o el apretón de manos para cerrar un trato en la feria o en el mercado. Es necesario que todo pase por el documento del abogado, por el registrador, por el notario. Todo tiene que ser con firma y sello para que sea creíble. Esa cultura de la desconfianza se ha extendido a las personas, a las instituciones, a todos los gremios. El producto extremo y final de la nueva dirección, tomada por los tiempos modernos, es esa tan difundida y antipática desconfianza que ante un plato de sopa solo se interesa por el pelo que puede haber en ella. Existe también una clase de publicidad que gana millones basándose en esa desconfianza universal. El procedimiento consiste en desenmascarar a todo el mundo, iglesia, Estado, partidos, individuos, particulares, buscando y encontrando por doquier corrupción, intriga, fango moral o cuando menos torpeza. Pocas cosas hay que corrompan tanto la sustancia espiritual y moral de la naturaleza humana como este recelo básico que va extendiéndose hoy como una epidemia. Hay otro rasgo característico de esta esperanza humana, y es que la esperanza es frágil. La planta de la esperanza es necesaria y es preciosa, pero es frágil. Todos conocemos muchas personas desengañadas, ancladas en una fase de su pasado, al que idealizan y miran nostálgicamente como la mujer de Lot, que nos narra el libro del Génesis. Son personas que tienen más memoria que esperanza. Hay otras personas que viven absorbidas por las ansiedades y urgencias del presente. Tienden a absolutizar, a dramatizar el presente sin suficiente recuerdo del pasado ni mirada hacia el futuro. Y existen también muchos seres humanos que no miran el futuro porque le tienen miedo. La manera compulsiva a la que muchos jóvenes se confinan en las emociones fuertes del presente. El sexo desmedido, las toxicomanías, noches de botellón, el alcoholismo, drogadicción. Todo esto en el fondo no está delatando un miedo a mirar el futuro. La esperanza está enferma en aquellos que se atascan al pasado, que viven confinados en el presente o amedrentados ante el futuro, pero es frágil en todos los humanos. Hay dos grandes experiencias incuestionables e inevitables, son las principales responsables de esa fragilidad. La primera es la experiencia cotidiana de la muerte. Si como muchos creen, todo termina con la muerte, cabe una esperanza sólida, digna de tal nombre. Y la segunda es la experiencia del espesor, la contumacia del mal en el mundo.
especialmente en la carne de los inocentes. ¿No es este mal más vigoroso que el bien? Y si es así, ¿cómo mantener nuestra esperanza? ¿No será esta una proyección de nuestros deseos, una compensación imaginaria de nuestras frustraciones, una evasión de la dura realidad? El mal sigue siendo la presencia terrible que amenaza con denunciar como mero idealismo el futuro que promete la esperanza. Sin embargo, la pequeña hermana de la esperanza no se deja doblegar en el corazón humano. La esperanza es el acto por el cual vencemos activamente la desesperación. Es preciso escoger entre nihilismo y esperanza. Y cuando hablamos de esa desconfianza, quiere decir que la desconfianza equivale al ensimismamiento, al encerramiento en sí mismo y por consiguiente a la falta de fe. Ese ensimismamiento suele ser la razón de la desconfianza a nivel humano. Y a nivel religioso, la razón de la desconfianza puede ser también las falsas imágenes de Dios. Hay numerosas imágenes de Dios que no inspiran confianza, sino desconfianza, miedo, falso temor. Con frecuencia lo que más aleja a las personas de la fe en Dios es su idea deformada de Dios. La esperanza no naufraga, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza humana tiene también como característica que tiene dos componentes, el deseo y la confianza. Muchos analistas se han dedicado a desentrañar la estructura y los caracteres, la característica de la esperanza. Y antes que ellos, la teología atinaba cuando decía, o como definía la esperanza, decía que la esperanza es un deseo confiado, un deseo impregnado de confianza. Entonces, el primer componente de toda auténtica esperanza es el deseo de algún bien que no se posee, el deseo de un futuro mejor. El que espera desea aquello que espera. Y el segundo componente es la confianza. Por eso la esperanza no es un deseo desesperado, es un deseo confiado. El que espera da un voto de confianza a las personas, pueden responder mejor, a la sociedad, una sociedad más justa, más humana, a la realidad, puede ser más de lo que es, a sí mismo, puedo superarme. Esos dos componentes, del deseo y la confianza, de la esperanza, llevan en sí mismos los gérmenes de su propia patología. Cuando el deseo se cree capaz de todo, degenera en presunción. Cuando la confianza, azotada por las dificultades, se retrae, se convierte en desesperación. Por eso la cima entre lo que somos y lo que aspiramos a ser se llena con la esperanza. La esperanza básicamente es una experiencia de confianza en el Dios de Jesús, que garantiza el sentido y el destino de la historia personal, de la historia comunitaria. La esperanza es el resultado de un encuentro, de una relación personal, que da lugar a una confianza absoluta en Dios. En este encuentro se ve implicada toda la persona, la existencia integral. La esperanza tiene un carácter vivencial, existencial. La esperanza toca el núcleo, el centro de la persona, eso que la Biblia llama el corazón. Por eso la esperanza es en definitiva un hábito del corazón. Conservar abiertos y atentos, activos estos componentes de la esperanza es fundamental. Tener un deseo confiado, tener un deseo impregnado de confianza, tomar conciencia que la auténtica esperanza es el deseo verdadero de un bien que aún no poseemos. Por eso nosotros caminamos en la esperanza, decía el Papa Benedicto en su encíclica Spe Salve, que nosotros hemos sido salvados en la esperanza. Es decir, retoma las palabras de la carta a los Romanos, cuando dice, esperanza que se ve no es esperanza. Hay un anhelo, hay un deseo que mantiene nuestro interés y que nos mantiene siempre ilusionados con la esperanza de alcanzar. Así decimos en la Salve, que podamos alcanzar las
las esperanzas, que podamos alcanzar la gloria, que podamos alcanzar aquellas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Mantengamos entonces sentido nuestro deseo, nuestra confianza. Mantengamos encendida nuestra esperanza, teniendo presente que la esperanza es una experiencia de confianza en Dios, el Dios revelado en Jesucristo, que es el rostro de la misericordia, que es el rostro de la confianza. Y ahí esa bendita devoción que tenemos de el corazón de Jesús, cuando ponemos nuestra confianza siempre puesta en Dios, y es fundamental que siempre estemos retroalimentando nuestra esperanza. Jesucristo es roca, es camino y es paz, ancla firme del alma que no fallará. La esperanza no naufraga, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza